Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 22, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que no digamos simplemente amén a la enseñanza de la palabra y que después se nos olvide lo que nos han enseñado. Ahí seríamos engañados nosotros mismos. Dice el versículo 23, porque el seguro es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natal. Cuando usted y yo oímos la palabra, estamos allí sentados en la silla o parados, decimos amén, gloria a Dios, aleluya, y usted toma nota y apunta, amén, uy, qué bendición la palabra. Pero, ¿qué pasa en el versículo 24? Porque el que considera su rostro, porque el que se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Estamos en el culto, decimos amén, tomamos nota, pero cerramos la agenda, llegamos a la casa y lo que se nos enseñó ya, se nos olvidó, se nos escapó de la mente. O decimos amén, esa palabra no era para mí, era para la hermana tal o para el hermano tal, lástima que no vino. No, si usted está aquí en la iglesia, ¿para quién era la palabra, amados? Para cada uno de nosotros. ¿Sí me están oyendo de atrás? Si usted está aquí en la iglesia, ¿para quién es la palabra? Para cada uno de nosotros. Amén. Si usted oye la palabra, pero no la guarda en el corazón, está perdiendo la oportunidad de recibir gracia de parte de Dios. Y lo que quiere Dios darnos hoy día en la iglesia, usted a mí, es gracia. La gracia de Dios debe estar llenando cada día más nuestros corazones, porque está dada por el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. Por eso no olvide la palabra, no olvide la enseñanza, trate de recordar, medite en la palabra esta semana, lo que se habla hoy, esta semana que comienza hoy, trate de recordarla más por la tarde, mañana lunes, el martes, etcétera. No lo olvide. Se trata más de oír y poner por obra lo que escuchamos, oír, recibirla, retenerla, no olvidarla, grabarla en el corazón, meditar en ella de día y de noche, hacerla nuestra espiritualmente hablando, hacerla nuestra esa palabra, hacerla nuestra. Como cantábamos, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Y quiero menguar yo para que crezca Él? Que ya no vivo yo, ya no son mis deseos. A veces creemos que nuestros deseos es la voluntad de Dios. A veces creemos que nuestros pensamientos es la voluntad de Dios. A veces creemos que los planes que hacemos es la voluntad de Dios. No, son sus planes, son sus deseos, son sus sueños. Recuerden que la semilla mostaza se siembra y esto comienza a crecer. Pero si la semilla que fue sembrada no germina, después de X tiempo, ¿qué pasa con la semilla? Se pudre. ¿Nacerá algo? No nace nada. Si usted escucha la palabra, si usted oye la palabra, pero no la pone por obra, ¿qué le pasa a la palabra que usted escucha en su corazón? Se va a perder. Lucas 17:20 dice la palabra, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios, dijo Jesucristo, está entre vosotros. A su nombre, iglesia. ¿Dónde está el reino de Dios en la época de Jesús? En medio del pueblo. Él era el reino de Dios en medio del pueblo. Pero el pueblo creía en Él. El pueblo caminaba conforme a la palabra del Señor. El pueblo obedecía. Los fariseos obedecían. Los saduceos obedecían. La gente vivía en el reino de Dios. No. Hoy podemos decir, el reino de Dios está en medio del aliento del cielo. El reino de Dios está en medio del pueblo cristiano en Colombia y del mundo entero.
Pregunta, ¿está el pueblo viviendo en el reino de Dios? Respuesta, no. El 80% es no. ¿Por qué? Porque ese 80% está haciendo la voluntad de ellos mismos. Oyen y olvidan lo que oyeron. ¿Servirá de algo, amados? ¿Así manda Dios? No, iglesia. Gracias, amor. Así no manda Dios. Así no es como quiere Dios. ¿Cuál es el problema de Jesucristo? Que Él hablaba la palabra y la gente decía amén. Pero la gente lo seguía, dice la palabra que lo seguía por el pan, por la comida, por la sanidad, por los milagros y nada más. Porque una semana después de que entró a Jerusalén, la gente que lo recibió con palmas, con aplausos, pusieron sus túnicas, sus cobijas, sus alfombras, y pasó el Señor Jesús montado en un burrito. Esa misma gente dijo después, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y qué dijo Jesucristo? He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ellos lo pudieron ver, ellos pudieron tocar a Jesucristo, que era el reino de Dios en la tierra en ese momento, pero ellos no aprovecharon ese reino en ese momento. ¿Por qué digo yo que el 80% del pueblo cristiano está viviendo así? Porque apenas hay un 20% de la iglesia cristiana evangélica que está viviendo dentro del reino de Dios hoy día. Porque hay un 20% que sí quiere, hay un 20% que anhela, hay un 20% que vigila, que ora, que lee, que ayuna. Hay un 20% que está dispuesto a hacer más que vencer. Porque que oye la palabra y la practica. Este es el que está en el tercer nivel de fe. No, ya no solamente oímos a ver si de pronto me salvo, oímos a ver si de pronto quiero ponerla por obra. No, ya el que está en el tercer nivel de fe es el que oye la palabra y la pone por obra. Vive de acuerdo ya a la palabra, la hace suya y la lleva a su Señor, tu palabra dice, tu palabra dice. ¿Pero a quién se lo dice? Nos lo dice a cada uno de nosotros. En el momento de la prueba es que, Señor, yo soy tu hija, soy tu hijo. En el momento de la abundancia, la felicidad, nos olvidamos. No, así usted está muy feliz, muy lleno de plata, muy lleno de salud, con toda su familia, usted debe ser un hijo de Dios. Así esté solo en la ruina, pobre o enfermo, usted sigue siendo un hijo de Dios. Porque es la fe la que lo lleva usted siempre a la victoria. Bueno, ¿cuántas cosas dice este libro que hay que hacer? Quizás 1000, bueno, hablamos de 500. Aquí yo encuentro, pastor, en mi Biblia, que yo tengo que hacer 500 cosas. Hacer unas y dejar otras. En total 500. A medida que usted vaya haciendo 100, 150, 200, su fe va a qué iglesia? Creciendo, 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 hasta que usted es más que un vencedor en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted comienza al tercer nivel de fe, usted hace y a veces como que retrocede un paso, avanza 2 y como que se devuelve 1, avanzó 3 pero se volvió 1, pero a medida que usted está afianzado en el tercer nivel de fe, comienza a vivir la palabra. Y comienza usted a ser un hombre y una mujer de qué iglesia, de victoria y de bendición. Porque si usted está en el tercer nivel de fe y todavía comete las obras de la carne, ¿qué significa? Que está retrocediendo, que alcanzó el tercer nivel. Usted puede alcanzarlo, alcanzó en 1 año, 2 años, 5 años, llegó al tercer nivel, amén. Comenzó a vivir por la palabra, a practicarla, a hacer la palabra una realidad en su vida, pero de pronto se descuidó. Por eso que se oye motivo o tentación del diablo, o el enemigo le hizo zancadilla, y usted se descuidó y comenzó a hacer las obras de la carne. ¿Estaremos agradando a Dios? No, estaremos levantando un muro de pecado. Por eso es la palabra que hay pecados por los cuales Dios pide que no oremos. Porque hay pecados de muerte, iglesia. Hay pecados de muerte, amados.
Y es que tenemos que tener usted a mí mucho cuidado con nuestra vida como cristianos. ¿Qué clase de vida cristiana está usted y estoy yo llevando delante del Señor? Usted y yo deberíamos andar en el Espíritu en esta altura, iglesia. Caminar en cierto nivel espiritual ya, amados. Venciendo muchos obstáculos de este mundo, venciendo muchas obras de la carne, venciendo muchas obras del maligno en nuestra vida que han venido por causa del enemigo. Dice Santiago 1:25, dice la palabra del Señor: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos son bienaventurados? ¿Y usted por qué es bienaventurado? ¿Usted por qué es bienaventurado? Mire, no sabe responder, hermano. ¿Se está dando cuenta? Porque usted es bienaventurado, lo acabamos de leer, hijo. Porque usted es hacedor de la obra. Usted pone por obra la palabra de Dios en su vida. Si usted lo hace, usted es un bienaventurado. El que oye la Biblia, que oye la palabra y no la pone por obra, ¿es bienaventurado? No, es un pecador. Está tibio. Y los tibios serán vomitados. Hay una parábola que habla de la iglesia cristiana evangélica y es muy clara. 10 vírgenes, la mitad se fueron al infierno. Si hay millones de cristianos, la mitad puede irse al infierno. Si hay 50 millones de cristianos en el mundo, la mitad va ¿para dónde? Al infierno. Eso es algo literal. Esa palabra para mí es algo literal. De 1000 cristianos, ¿cuántos van al infierno? 500. ¿Les quiere Dios que retrocedamos o que avancemos? Avancemos. ¿Por qué quiere Dios que avancemos? Porque en su palabra encontramos lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por eso quiere Dios que el pueblo cristiano evangélico del mundo entero crezca, 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 crezca. Ahora, si usted tiene el tercer nivel de fe y peca, ¿qué dice la palabra del Señor? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice el versículo de la primera parte: y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él pagó un precio por nuestros pecados. Pero si usted ya está caminando en el tercer nivel de fe y peca, usted está levantando un muro de pecado. ¿A dónde, iglesia? Alrededor suyo. Que si no se arrepiente, sino que endurece su corazón, la situación suya va a ser que, amados, peor, peor, peor.